sin querer, en serio. Sí, pues eso. Está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Yeshua, Hijo de Elohim, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. Del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder y ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez. Yo en su poder me sostendré, en su poder me sostendré. Linda, ¿no? Está linda, ¿eh? Oh, gracias, Señor. Se han abierto nuestros ojos, Señor. ¿Qué quieres decirnos hoy? ¿Qué nos quieres enseñar? Podemos estar atentos, Señor. Apreciar tu palabra, atesorarla. Atesorarla. Amén. Atesorarla. Yo digo, ¿no? Que uno dice, no voy a atesorar esto. Entonces él lo esconde y lo tiene ahí, atesorado. Es decir, que no quiere que nadie lo vea. Y muchas veces estamos así como cristianos, ¿viste? No, yo atesoro al Señor. Mientras menos se enteren otros que tengo al Señor, mejor. Cristiano, ¿cómo era cristiano? De la secreta. De la secreta. Cristianos de la secreta, ¿viste? Son detectives privados, ¿viste? Nadie sabe dónde están y qué dónde. ¿Viste? Ahí, el Señor lo manda de detective privado. Anda a investigar. ¿Eh? Bueno.
Amén, Señor. Vale, entonces dice, ayer, ¿recuerdan un poquitito cómo nos quedamos? Dice, entonces, porque dice la palabra de Elohim, Él mismo constituyó a los apóstoles, es decir, nos estaba persuadiendo de esa realidad, ¿sí? De los apóstoles, de los profetas, ¿sí? Y entonces, los dones a que se refiere este pasaje no son los dones dados a los hombres personalmente, sino aquellos dados por el Adonai a su iglesia. Ayer lo habíamos visto, ¿no? Con la uvita, la uva, estaba aquí, y él tenía el don. Ay, no, iba con su don. No, que este es para todos. No te puedes vanagloriar. Ni de una ni de otra forma. Los dones mencionados aquí son los obreros dotados, los cuales el Adonai de la iglesia confiere a su iglesia para la edificación de ella. La cabeza da a la iglesia, la cabeza da a la iglesia, la cual es su cuerpo, determinados hombres para servir al cuerpo y edificarlos. ¿Quién es la cabeza? El Espíritu. Cristo es la cabeza, ¿sí? Y lo dice ahí en Efesios, así como el hombre es la cabeza de la mujer, como Cristo la cabeza de la iglesia. Entonces, la cabeza, Cristo, le da a la iglesia dones, ¿sí? Ministerios ahí, para servir el cuerpo y edificarlo. Debemos distinguir entre los dones dados por el Ruach a los individuos y aquellos otorgados por el Adonai a su iglesia. Viene aquí, viene, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo da dones y también el Señor. Identificar esa diferencia, ¿no, Efraína? Sí, ¿no? Bien, dice, los primeros son dados a los creyentes individualmente, es decir, los dones, ¿vale? Los posteriores son dados a los creyentes corporativamente. Por un lado tenemos el Ruach HaKodesh capacitando al individuo, y por otro lado tenemos a la cabeza, a Yeshua, capacitando al cuerpo, ¿sí? Corporalmente o corporativamente. Los primeros son cosas y los posteriores son personas. Los dones dados por el Espíritu Santo, el Ruach, a los individuos son su equipo para servir al Adonai, al profetizar, enseñar, hablar en lenguas y sanar a los enfermos. Los dones dados por el Adonai a su iglesia como cuerpo son las personas que poseen los dones del Ruach. Entonces aquí tenés a una persona que posee el don del Ruach, y luego tenés a la persona que el Ruach le dio ese don. Entonces por un lado tenés a Yeshua entregando esos hombres para capacitar el cuerpo. Una vez los tiene, luego tenés al Ruach manifestando en esos hombres los dones. Qué bien, ¿no? Qué digerido que está el tema, ¿no? Dice, porque a este es dada por el Ruach palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Ruach, a otros fe por el mismo Ruach, y a otros dones de sanidad por el mismo Ruach, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10. Mirá, ¿ves? Entonces, necesitamos esos hombres. Esto es como tener una jarra, ¿sí? Entonces, vamos a decir una analogía, un ejemplo, que mamá es el Señor, ¿vale? Entonces ella le da a la familia le va a dar jarras. Entonces trae la jarra. Entonces dice, para beneficiar a la familia, al cuerpo.
Entonces uno dice, Perdón, termina. ¿qué? O sea que es lo que estuvimos hablando ayer, de los dones que uno tiene y después que es bendecido por... es esto. Sí, ¿ves? Entonces, claro, lo está explicando, ¿sí? Entonces dice, acá el Señor dio ahí a uno para beneficiar el cuerpo, pero luego viene el Ruach, el Espíritu Santo, que capacita, le mete el líquido. Entonces dice, tome usted sanidad. Y a usted, ahí, en don de lengua, mira ahí. Y a usted ir a interpretar la lengua. Y así va sirviendo. Pero el Señor tiene que dar al obrero. Y el Ruach después le va capacitando. Y si no hay obrero, No hay... claro. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Entonces tiene que haber el obrero, ¿sí? Tiene que estar ahí el individuo que el Señor envía y luego le deposita. ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 2, dijo, hecho, dice. Este pasaje nos proporciona una lista de todos los dones que el Ruach HaKodesh dio a los hombres, pero no incluye don apostólico alguno. En el nombre de Yeshua, espíritu inmundo que vienes a distraer, eres expulsado en el nombre de Yeshua. Amén. Entonces dice, y a unos puso Elohim en la iglesia primeramente apóstoles. Dice primeramente, ¿vale? Okay. Aquí dice luego profeta, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua larga. Digo, don de lengua. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. ¿Sí? Dice, el primer pasaje enumeraba los dones dados a los individuos. ¿Sí? El Primera de Corintios capítulo 12, desde el versículo 8 al 10. Pero luego el mismo capítulo, más adelante, dice, el segundo enumera los dones dados a la iglesia. Cuando avanzó hasta el versículo 28. Dice, en el primero no hay mención de ningún don apostólico, cuando el Ruach está capacitando. En el segundo encontramos que los apóstoles encabezan la lista de los dones que Elohim ha dado a la iglesia. Y ahí tenés primeramente apóstoles, ¿sí? Pero es Elohim quien lo da a la iglesia. Lo vio a la iglesia, lo envió. Entonces ahora está ahí para capacitar a otros. Entonces le enseña la escritura, luego se va y ahí lo tenés a Isaías, que ahora es maestro. ¿Sí? Y entonces, primero, antes de ser apóstoles, ¿se acuerdan que era el individuo? Discípulo. ¿Ves? Entonces viene el apóstol y no sé si ven como la mecánica. Está ahí, entrando en trance. Entonces, con la mecánica viene el apóstol, capacita, lo discipula, entonces luego él se queda con la cualificación, la calidad de talento en la que se ha detectado, se lo forma, se lo capacita, se lo corrige, se lo instruye. Bueno, ahora me voy, y se queda ahí el obrero trabajando. Y entonces un poco como que está ese papel, esa mecánica. Ahora él se va, y si a Isaías el Señor le dice, ve a tal sitio, ¿qué pasa a hacer? Al apóstol, ¿sí? Porque el Señor ahora lo envía, pero primero, ¿qué fue? Discípulo. Fue discípulo, se lo formó, tiene la cualidad del talento, de ese don que tiene de maestro, y ahora el Señor lo envía. Y se ve allí, apartármelo para la obra del ministerio a la que lo he llamado, ¿no? Dice el Ruach, el Espíritu Santo. Dice, no es que Dios haya dado a su iglesia el don del apostolado, sino
que Él le ha dado a ella hombres que son apóstoles. ¿Sí? Porque anda para allí. El proceso ahora es enviado, es apóstol. Dio un hombre enviado, un hombre apóstol. ¿Sí? Que creo que tendría como menos inconveniente nuestro cerebro para entenderlo. El que dijera, no es que Elohim dio un don de enviado, sino que dio hombres enviados. No es que dio un don de apóstol, sino que dio hombres apóstoles, ¿sí? Enviados, ¿vale? ¿Sí? Él dice, y Él no le ha dado a los dones de y Él no le ha dado los dones de profecía y de enseñanza a su iglesia, sino que Él le ha dado a ella algunos hombres como profetas y algunos como maestros. Elohim ha puesto diferentes clases de obrero en su iglesia para su edificación. Y una de estas es los apóstoles. Ellos no representan cierta clase de don, representan cierta clase de personas. La diferencia, esto está bueno para repetirlo y repetirlo hasta que sale lo viejo. ¿Se acuerdan el vaso de agua sucia? ¿Sí? Entonces teníamos un vaso acá, pusimos el otro día una bandeja con un vaso y le pusimos café, hierba, un montón de cositas, y estaba la jarra con agua limpia. Entonces el Señor empieza a introducirnos la buena información, pero tuvo mucho líquido que entrar en ese vaso hasta que salió lo viejo, lo feo, lo que no agrada al Señor, y quedó ahí el agüita limpia. ¿Sí? Entonces, a medida que va introduciéndose la información, la verdad luego se hace más presente. ¿No, Efraína? ¿Qué opinas? No sabe. Bueno, no pasa nada. Seguimos escuchando. Dice, la diferencia entre los apóstoles y los profetas y maestros es que los últimos dos representan dones dados por el Espíritu Santo a individuos y al mismo tiempo dones dados por el Señor, el Adonai, a su iglesia. Mientras que los apóstoles son hombres dados por el Adonai a su iglesia. Por un lado tenemos que el Espíritu da dones tanto al hombre y a la iglesia. Y por otro lado tenemos que el Señor da hombres a la iglesia. ¿Sí? Vale. Pero no representan ningún don especial o personal del Espíritu. Lo voy a volver a leer. Después, desde el principio. Sí, dice, la diferencia entre los apóstoles y los profetas y maestros es que los últimos dos representan dones dados por el Espíritu a individuos y al mismo tiempo dones dados por el Adonai a la iglesia. ¿Hasta acá vamos bien? No. Vale, entonces voy a ir un poquito más adelante. Dice, Elohim ha puesto diferentes clases de obreros en su iglesia para su edificación. Y una de estas es los apóstoles. Ellos no representan cierta clase de don, representan cierta clase de persona. La diferencia entre los apóstoles y profetas y maestros es que los últimos, ¿qué son los últimos? Profetas y maestros. Los últimos dos representan dones dados por el Espíritu. ¿Cuáles son los dones dados por el Espíritu? El amor, No. Maestros y profetas y maestros, ¿vale? Estos últimos dos, profetas y maestros, son dones dados por el Espíritu, ¿vale? A individuos. Y al mismo tiempo, sí, dones dados por el Adonai a su iglesia. Ok, vale. No obstante, es una persona, un individuo que tiene. Vale. Sí. Aleluya, gracias Señor. Mientras que los apóstoles son hombres dados por el Adonai a su iglesia. Ahora, cada uno dice, pero bueno, ¿y por qué hace esa distinción?
Porque el Ruach ahora, ¿sí?, llama para la obra del ministerio, pero está hablando de los primeros apóstoles. A los primeros apóstoles el Señor los llamó y los dio a la iglesia. Y está enseñando de que el Señor dio a esas personas, esos individuos. Entonces, bueno, pero ahora no está el Señor. No está el Señor, está el Espíritu Santo, el Ruach, ¿vale? Pero el Señor ya los dio. Ahora el Ruach los va a llamar y los va a decir que los aparte para la obra del ministerio. ¿Pero quién los dio? El Señor. Ah, vale. Bueno, que te vaya bien. Adiós. Me abandonás ahora. Andá, que seas de bendición ahí para el entorno. Fina. Apúrate. Te di una patada, Te acompaño. Sí, te quiere tomar el tiro, ¿no? ¿Te acompaño? Vale, dice, la diferencia entre los apóstoles y los profetas y maestros es que los últimos dos representan dones dados por el Espíritu a individuos y al mismo tiempo dones dados por el Adonai a su iglesia. Esto ya lo leí. ¿Dijiste algo? Esto ya lo leí, ¿no? Sí, sí. Ah, vale, vale. Sí. Mientras que los apóstoles son hombres dados por el Adonai a su iglesia, pero no representan ningún don especial o persona del Espíritu. Y a unos puso Elohim en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. ¿Qué iglesia es esta? Es la que comprende a todos los hijos de Elohim, por lo tanto, es la iglesia universal. Vale, que no es la iglesia brasilera que se encuentra en Brasil, denominada como Iglesia Universal. No está hablando de esa. Adiós, mamita. ¿Sí? No está hablando de esa secta, ¿no? Sino que está hablando de, en términos general, como diciendo que es la iglesia, que son los miembros que se reúnen en todas partes del mundo. ¿Vale? Esa es la iglesia universal. Y tampoco es la católica. No está hablando de la iglesia católica. ¿Vale? Otra secta llena de demonios, no por la cantidad de imagen. Pero ¿y cómo, hermano Francis, la iglesia católica está llena de demonios? ¿Qué tienen que ver las imágenes? Bueno, Pablo lo enseña. Dice que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican. Entonces ellos tenían un ídolo, y claro, ellos veían ahí un ídolo que tenían, ¿no? Entonces veían un ídolo y decían, ah, mira, una linda mujer ahí con un niño en los brazos. Ay, pero ¿qué demonio hay ahí? Claro, lo que Pablo veía detrás de eso era el demonio que el hermano no veía. Y ellos sacrificaban a ellos, y Pablo está diciendo, no, que demonio, tía, en serio, eso estás mal, estás muy mal. No, pero ¿cómo? Bueno, a ver, lo dice la Escritura, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué cree? ¿Qué parte de la Escritura cree? Aparte otra cosa, no te dice tampoco que no te hagas imágenes. Bueno, ¿ves? Ahí está. Y las enseñanzas del pueblo de Israel adorando imágenes, ¿no? Entonces hay mucha Escritura que dice esto. Los ciegos que tenemos que estar para no ver lo evidente. Vale, ¿sí? ¿Querían decir algo? ¿Pueden decirlo? Sí, dice. En esta iglesia Elohim ha puesto primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, así como se menciona en 1 Corintios capítulo 14 versículo 23, que leemos que toda la iglesia se reúne en un solo lugar. ¿Qué iglesia es esta? Obviamente es la iglesia local, porque ¿cómo se va a reunir la de China con la de Argentina? Sí. ¿Por qué no menciona a los evangelistas? Porque Bueno, está hablando de esto. De todos modos da por hecho que esos son dones. ¿Sí? Pero bueno, sigamos leyendo y yo
Esto para mí es una educación que no he tenido y llevo meses aprendiendo y escucho el audiolibro todos los días y estoy intentando también asentar la información. Sigue entrando el agua limpia, necesitamos limpiar nuestro patrón y nos van a surgir preguntas muchísimas y luego nos vamos a encontrar con hermanos, sí, pero aquello que dice allí, vos decís, sí, pero yo sé que aquello lo había explicado, ay, ahora no me viene, pero bueno, mirá, me quedo con eso y hago mi tarea en casa. Entonces, a ver, ¿qué? Ve, acá está, el hermano estaba equivocado porque yo era aquí, pero bueno, y ahora luego cuando tengo la oportunidad me dice, ¿no hay aquella? Sí, claro, porque vos fíjate que dice, y entonces, viste, podemos dar la información, ¿sí? ¿Viste? Como el otro día, lo sabremos en el próximo capítulo, La próxima vez que nos reunamos te lo explico, ahora estamos hablando de esto. ¿Qué iglesia es esta? Es la iglesia local, donde los hermanos ejercitan sus dones espirituales. Uno tenía salmo, otro doctrina, otra revelación, otra lengua y otra interpretación. ¿Se acuerdan, no? Entonces dice que la iglesia se reunía. ¿Vale? Entonces dice, bueno, pero ¿cómo vamos a reunirnos de todo? No, pero es la local. Es decir, que la iglesia local es tan grande como la localidad en la que estás. La iglesia local, aquí en donde estamos nosotros, correspondería a las Cors. No sería San Ramón Noná. Tenemos otro barrio aquí pegado a nosotros, que es San Ramón Noná. Luego tenemos otro barrio que es Sans. Y luego tenemos otro barrio, y ahí... Sí, entonces... pero bueno, entonces si estoy con la... corresponde a hospital, no, tendría que ser ahí, tendría el Señor, y al mover del Ruach tendría que levantar hermanos, despertarlos. Y tiene cierto sentido porque si nos reunimos los hermanos de las Cors, hay un mover espiritual en las Cors, que puede ser muy distinto al mover que hay en Hospitalet. Pero es el Ruach que empieza a mover para la obra del ministerio, para aquello que necesita que se haga. Acá hay un mover y hay un entorno diferente al mover y al entorno que hay allí. El tipo de individuos que vive, hasta se podría calificar hasta por eso, pero es el Señor quien lo sabe. Nosotros no lo sabemos, simplemente tenemos que estar disponibles, dispuestos. Bueno, avanzamos, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún interrogante? No, pero, espera, los profetas y maestros también son dones. ¿Está bien? Ah, vale. ¿Sí? ¿Dado por quién? ¿Por quién dijimos? Porque lo podemos distinguir de lo que da el Señor, lo que da Yeshua. ¿Qué daba Yeshua? Los individuos. Ah, vale, sí. Apóstol. Vale. Y lo otro, espíritu. Ah, vale. El Ruach, ¿sí? Entonces, ¿lo van viendo? ¿Sí? Resumido es, el Señor da a los apóstoles y el Ruach, los pastores, los pastores, los maestros y los profetas. Aún así, también lo da el Señor. Sí. Aún así, también lo da el Señor, conjuntamente. Pero quien va a dar al individuo para la obra del ministerio es el Señor. ¿Sí? Parece muy intrincado, necesitamos despejarlo y visualizarlo bien, claramente. Y aquí el hermano que es cuidadoso y meticuloso y estudioso lo va a poder explicar. Porque está cuando sabemos qué es la verdad. ¿Vale? Está cuando sabemos qué es la verdad. Pero no sé explicarlo, pero sé que es verdad. Como aquello que en un momento escuché decir, eso me suena raro. No sabes claramente qué es lo que hay, pero sabes que hay algo que te está diciendo, no, por ahí no vayas, eso no está bien. Pero no sabes, y obedeces a esa voz intuitiva de no hacerlo. Pero luego está el que obedece a la voz intuitiva y dice, no, sí, por esto, porque ha estudiado, se ha dedicado a ello, ha pedido revelación al Señor, que el Señor se lo muestre,
pues no solo quiere hacer por obediencia, sino también quiere saber. ¿Sí? Y muchas veces el Señor no quiere que sepamos cosas. Lo sabían, ¿no? Hay veces que el Señor no quiere que sepamos cosas, pero no premia la ignorancia. Entonces dice, ¿y por qué? Claro, porque ahí está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y hay veces que el Señor no quiere, simplemente quiere que obedezcamos. Es como que la oveja le diga al pastor, ¿pero por qué no quiere que vaya por allá? Y tengan que explicarle todo, ¿no? No, que allá hay un pozo, te vas a caer, te vas a quebrar la pierna, yo no me voy a dar cuenta. Simplemente seguime. Hay veces que necesita ovejas que sí lo sepan, porque ahora le va a delegar una responsabilidad. Y ahí va el apóstol. Tiene que saberlo y ahora tiene que explicarlo. Entonces tiene la oveja más grandecita, con cana. ¿Vale? Y le dice, no vaya por ahí, porque hay un pozo, no te podemos sacar ahí. Sí, no te va a agarrar el lobo, etc. ¿no? Pero hay veces que no quiere que sepamos. Entonces, si vamos en busca, no, yo quiero saber en el árbol del bien y del mal, lo que estás queriendo es simplemente hinchar tu cabeza. Y viene Efraína, esto. Se fue a la villa, perdió su silla, ¿no? Es muy interesante cómo lo explica el hermano y no asentamos claramente y con facilidad la información debido a conceptos, al menos yo en mi caso, tengo conceptos muy errados y equivocados por la cantidad de contaminación a la que me he acostumbrado a vivir la vida cristiana. Entonces hay una lucha, pero sé que algo dice eso es correcto, lo otro no. Entonces digo, vale, ok, entonces estoy en ese trabajo, ¿sí? Es en esta iglesia local donde los hermanos ejercitan sus dones espirituales. Uno tiene salmo, otro doctrina, otro... Claro, si fuese una iglesia tan grande, ¿cómo vas a poder ejercitar tu don espiritual? Entre que empieza la reunión y cada uno empieza a ejercitar. Una reunión es de 1 año, 37 días. En cambio, localmente somos menos. Y si fuese que acá en Las Corts hay 35.000 habitantes, imagínate una iglesia de tal magnitud, una iglesia local tan grande. Entonces, ¿qué hacen los hermanos? Bueno, ok, vamos a quedarnos aquí en un grupo, ¿no? Porque ¿para qué vamos a hacer tanto acá? Si lo que queremos es ejercitar nuestros dones para seguir extendiendo el reino. No quiero yo tener más gente para que llenen mi bolsillo de diezmo y ofrenda. No, ya hemos madurado que eso no es correcto, no está bien, desvía el objetivo de Elohim sobre la iglesia en la tierra. ¿Está claro? Porque ahora hay uno que se va a poner un título del que quiera. Profeta, pastor. Porque quiere tener dinero y quiere comercializar con la fe. Y mientras más gente, más 10% recibe de cada uno. Y 10% de poquitito multiplicado por muchos es mucho. Entonces no es la lógica. Ahora luego habrá quienes lo hacen así, quieren hacerlo así. Bueno, el Señor es el Señor. ¿Te lo dijo el Señor? Sí, genial. Ves por ahí. Nosotros en la Escritura no vemos que sea así. Pero si el Señor te lo dijo, tú mismo obedece. Y más vale que obedezcas al Señor. Así como yo tengo que obedecer al Señor. Y nosotros tenemos que obedecer al Señor. Entonces vemos claramente de que la manera en la que se puedan ejercitar los dones, ayer Enoch hizo un comentario, y también Natanael, y también Lorena. Sara no lo hizo. Efraína durmió a tope y tampoco hizo comentario. Y Isaías también hizo un poquito de comentario. Mirá si hubiera 300 personas. El comentario de Enoch hubiese estado apuntado en un papel, tirado en la basura. Porque no hubiese tenido la oportunidad, ni tampoco ninguno de ustedes. Pero si somos pocos, podemos ejercitarnos, ¿no? Entonces, ¿ves? La mecánica tiene sentido, al menos por la parte lógica, pero también por la parte espiritual. Entonces podemos ejercitar nuestros dones, como cuando vamos a jugar a la pelota. Si nos ejercitamos, jugamos mejor, ¿no? Si ejercitamos nuestros dones, cuando vamos a la calle a hablarle a otro del Evangelio,
tenemos más poder, pisamos mejor la pelota, tenemos mejores capacidades, porque hemos tenido la oportunidad de ejercitar nuestros dones. Y viene Isaías y dice mirá, la espada y con la otra mano trabajaba, mirá. Y ahí se nos fue toda la reunión prácticamente. ¿Sí? Y viene otro, mirá lo leen ahí con el aporte. Ok, y habla. De otra manera, si ve calladito ahí, ejercita el silencio, se encuentra con un hermano o con una persona que necesita darle el evangelio, ¿y qué le va a dar? Silencio. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Entonces, tenemos que ejercitar. Tiene sentido como lo hace el Señor. En el capítulo 12, los apóstoles tenían primacía sobre los otros ministerios. Pero en el capítulo 14, son los profetas los que tienen preeminencia. En la iglesia dispersa no podemos decir planeta Tierra, está mal dicho. En la Tierra. Sí, ¿no? También estaría bien, a ver, ayúdenme. ¿Sí? En la Tierra. Pues acá dice universal, que está bien, es correcto. Pero no quisiera dar a entender de que el hermano Nio, nosotros estamos diciéndole, vete a la secta demoníaca que va a destruir tu vida y va a llenar tu vida de demonio y te va a distorsionar y va a destruir tu familia. No quiero que entiendan eso. La iglesia universal, la secta, no quiero que los hermanos que están dispersos sobre el plano terrenal en todas partes, ¿vale? No, ahí está. puede decir en la tierra. No. La tierra es mejor. En la tierra, está bien, ¿sí? Entonces, en la iglesia de la tierra, dispersa, en la iglesia universal, los apóstoles son los primeros, pero en la iglesia local, los profetas son los primeros. ¿Mirá? ¿Y por qué? ¿Qué creen? Gracias, Natu, por taparlo. Ay, perdón. ¿Qué creen? ¿Por qué? Porque acá tiene una mecánica lógica. Dice que en la iglesia a título universal, los apóstoles tienen preeminencia. Sin embargo, en la iglesia local son los evangelistas, los profetas, los pastores y maestros los que tienen preeminencia. ¿Por qué? Porque el apóstol no está. O sea, porque se mueve. Claro. A título global, allá está Argentina. Bueno, si estuviera no, ya está Argentina. No. Yo no sé dónde está Argentina ahora. Si me decía dónde está Argentina, no sé dónde está Argentina. Tendría que abrir el Google Maps. Ya. Pero no, yo no sé dónde está, ¿vale? Pero el apóstol tiene preeminencia sobre la iglesia en término terrenal amplio, universal, global. ¿Sí? Porque ahora él está aquí y puede estar allí si el Señor lo envía. Y tiene la preeminencia. No así, a término global, mundial, el evangelista, el profeta, aunque el profeta puede profetizar, ¿vale? Pero la preeminencia la va a tener el apóstol a título global. Pero a título local no la tiene el apóstol, a no ser que sea enviado por algo concreto, sino que si no está el apóstol está el profeta, pastor, maestro, evangelista. ¿Sí? También tenemos el caso del evangelista Felipe, que él fue enviado. ¿No? Entonces mirá la combinación que el Señor empieza luego a hacer, ¿no? Tenemos que llegar a ello y aprenderlo. Sí, porque, o sea, apóstol y evangelista casi sería la misma función, porque, o sea, a no ser que se ponga a evangelizar a los que ya están aquí en la congregación. Bueno, en la escritura no vemos claramente cuál es el desempeño, el desarrollo global, porque dice evangelista, buenas nuevas, se traduce como buenas nuevas, ¿vale? Pero no se sabe a ciencia cierta todo el papel que tenía, conforme a lo que la escritura está mencionando.
Pero claro, tenemos aquí a Felipe, entonces uno dice, espera, por un momento se hizo apóstol, pero también fue y le dio las buenas nuevas al etíope. Ah, vale, pero ¿y qué más? O sea, y después se fue a las otras provincias a seguir predicando. No lo dice, pero podríamos estar especulando. Bueno, el Señor usó a Felipe y vete a saber, en la India, bueno, fue el etíope fue a la India y predicó en la India, ¿no? Pero pudo haber ido a Rusia también y lo pudo haber traspuesto. ¿Y por qué no? Si lo hizo una época, podíamos especular, no lo dice, pero podíamos especular. Entonces, en cuanto al desempeño global que tiene un evangelista, no lo menciona claramente la Escritura. No lo menciona claramente. Sí un maestro, porque enseña, y un profeta, porque habla. ¿Sí? No vemos que un profeta fue traspuesto a título como Felipe. ¿Sí? A que te quita del plano físico de aquí y apareces en otro lado. Okay. Tremendo eso, ¿eh? Se desmaterializó y se materializó. Tremendo, ¿no? Las cosas que sucedían en aquel entonces. Otra de las cosas extrañas que sucedía era que estaban en el estanque y un ángel bajaba a batir las aguas y el primero que entraba, sanado. Tremendo las cosas que pasaban, ¿eh? ¿Sí, no? Entonces uno dice, pero qué cosa rara. Y el Señor andaba por ahí, porque inclusive había uno que dice, no, es que no puedo llegar al agua. El Señor lo sana. Pero fíjate, no estaban como haciendo trabajo en simultáneo, ¿no? No sé si se han parado a pensar. Pero Yeshua andaba por ahí. Y estaba viendo que ellos están currando. Estoy tomando ahí. Mientras yo estoy por acá, ellos están por allá. Claro, porque tenía esa limitación el Señor. Inclusive esa limitación llegó a tal grado de que Él le dice, no, pero les interesa a ustedes que yo me vaya. Es interesantísimo, es importantísimo. Porque si no, no le va a enviar el Espíritu. Cada vez Él está en forma de Espíritu, la presencia divina. Y Yeshua está limitado por el tiempo, por su cuerpo y en la distancia. A lo que se expuso el Señor, ¿no? El Hijo. Es tremendo. Yo pensé en esto y yo no lo haría. Siendo un príncipe ahí en un castillo, ir a ser mendigo, vivir toda mi vida como mendigo, solo por hablar a un mendigo, no, se muera. Humanamente, sí, haría una muy mala ecuación, pero dice que de tal manera nos amó que dio, ¿no? ¿Qué amor hay como eso? El Señor sí lo hizo con nosotros. Dice que uno podría llegar a ser muy bueno y dar su vida, pero no, a la altura del Señor no. Y dar su vida por alguien bueno. Pero el Señor lo dio por... Y uno dice, bueno, pensá en alguien malo. Y dice, vale, que le quita el chupetín a una niña de 2 años. Hay gente muy mala, que secuestra a niños y le quita los órganos y los deja tirados. Gente muy mala. Gente muy, pero muy mala. ¿Sí? Seguimos. En el ¿sí? Repaso. Voy a repasar, dice. Aquí. Porque ahora acabo, lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Pero quiero leerlo así. Tenemos así como una breve corridita, dice. La diferencia entre los apóstoles y los profetas y maestros es que los últimos dos representan dones dados por el Ruach a individuos y al mismo tiempo dones dados por el Adonai a su iglesia. ¿Vale? Es el Ruach y el Señor lo dan a los individuos y a la iglesia. Mientras que los apóstoles son hombres dados por el Adonai a su iglesia. Pero no representan ningún don especial o persona del Espíritu.
Y a unos puso Elohim en la iglesia, primeramente apóstoles, y a unos puso Elohim. ¿Quién? Elohim. Primeramente apóstoles, luego los profetas, los terceros maestros, 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. ¿Y qué iglesia es esta? Es la que comprende a todos los hijos de Elohim, por lo tanto, es la iglesia universal. Ya habéis escuchado el comentario, así que no me vengan a decir que yo les estoy incitando a que vayan a la secta, ¿vale? Ok. En esta iglesia Elohim ha puesto primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. En 1 Corintios 14, habíamos leído el capítulo 12, pero en el capítulo 14, versículo 23, leemos que toda la iglesia se reúne en un solo lugar. ¿Cómo? ¿Toda la iglesia se reúne en un solo lugar? ¿Y cómo hacen eso? ¿Cuántos estadios necesitan para reunir toda la iglesia? Acá vemos esas expresiones en hipérbole que muchas veces usa la escritura, ¿no? Toda la iglesia. A ver, dice toda. Ah, ¿qué iglesia es esta? Obviamente la iglesia local. ¿Vale? Ok. Porque la iglesia universal no puede reunirse en una sola localidad. Es en esta iglesia local donde los hermanos ejercitan sus dones espirituales, los que hemos comentado. Uno tenía salmo, otro doctrina, otro revelación, otro lengua y otro interpretación. Aquí, capítulo 14. Pero el más importante de todos estos era el don de profecía. En la local, capítulo 14, versículo 1. En el capítulo 12 los apóstoles tenían preeminencia sobre los otros ministros, pero en el capítulo 14 son los profetas los que tienen preeminencia. En la iglesia universal los apóstoles son los primeros, en la iglesia local los profetas son los primeros. Vale. ¿Y por qué el profeta y no el maestro? Porque da la palabra. ¿Qué hace el profeta? Habla. Habla lo que Dios le pone. Sí, el profeta habla lo que Dios quiere que diga. Ese es el profeta. Entonces tenemos la figura del profeta en el Antiguo Testamento que ayer hemos leído de Jeremías. Tremendo. No, yo a ustedes los echo fuera, porque ustedes dijeron que yo dije y yo nunca dije. Ustedes dijeron que yo los y nunca los envié, más ni los conozco. No sé de dónde salieron. ¿Sí? ¿Y por qué? A ver, tiene sentido, ¿no? Ah, claro. ¿Y el maestro por qué? Luego, y el evangelio. Claro, ellos van a enseñar a aquello que el Señor dijo. Pero yo necesito que primero diga el Señor. Si no tengo algo dicho por el Señor, ¿cómo voy a enseñarlo? 1 más 1 es 2, ¿no? El otro día lo comentábamos en la casa. 2, vale. Ah, yo sabía que 1 más 1 ahí algo era, pero no conocía esa palabra. 2 no lo conocía. Yo conocía 1. Yo tengo 1. ¿Cuánto tenés? Mira, 1, esto. Eso es 2. Ah, vale. Entonces necesito la palabra para después poder enseñar. En el capítulo 12 los apóstoles tenían primacía sobre los otros ministros, pero en el capítulo 14 son los profetas los que tienen primacía. En la iglesia universal los apóstoles son los primeros, en la iglesia local los profetas son los primeros. ¿Cómo es que los profetas tienen el primer lugar en la iglesia local? Ya que en la iglesia universal ocupan solamente el segundo. Se debe a que en la iglesia universal la cuestión no es de dones del Espíritu dado a personas, sino de ministros que Dios ha dado como dones a la iglesia. ¿Sí? Entonces hemos despejado claramente por qué el profeta es más importante en la iglesia local que un maestro, que un evangelista, porque es la palabra. Pero ¿y por qué no lo es en la iglesia universal y sí lo es el apóstol? Porque el apóstol es enviado a llevar la palabra. Sería como un profeta, pero que va a otro sitio. Y ahora el Señor tiene una categoría específica. Tiene a una persona equipada para eso.
que primero fue discípulo. Y dice Pablo que el Señor mismo le enseñó. Y el Señor no estaba, pero sí lo formó. Aparentemente, por lo que hemos podido leer, es que le reveló todo esto. Tremendo, ¿eh? Y ahora está que nosotros, como hijos de Dios, creemos aquellas cosas que el Señor le dijo a Pablo. Porque yo he oído a ministros, ¿no?, que dicen, no, ¿y por qué le vamos a creer a Pablo? Él dice que Yeshua le dijo. Y tienen razón. Él dice que Yeshua le dijo. Yo también puedo decir, no, a mí también me dijo Yeshua. A mí me dijo. ¿No? Entonces ahí tenemos una incertidumbre tan grande, si el Satanás la quiere utilizar, que nos va a desviar de la fe. Y lo único que vamos a hacer es no creer la Biblia. Bueno, si no le creo a esto que está acá, empiezo a no creer todo. Pero nosotros creemos de que el Señor lo usó a ese esclavo para traernos esas revelaciones. Luego dice que Pablo le explicaba a los judíos a Yeshua, evidenciado en los libros de Moisés. Nosotros explicamos a Yeshua evidenciado en el Evangelio, pero el conocimiento que tenía a los pies de Gamaliel era ver a Yeshua ahí. Tremendo. En los profetas, en los salmos. Tenía, Bueno, ok, sigamos. Y ya acabamos, mira, dice. Se debe a que en la Iglesia Universal la cuestión no es de dones del Ruach, del Espíritu Santo dado a personas, sino de ministros que Dios, Elohim, ha dado como dones a la Iglesia. Y de estos, los apóstoles tienen el primer lugar. Pero en la iglesia local la cuestión es de dones personales del Ruach. Y de estos, la profecía es principal, porque es el más importante. Recordemos que el apóstol no es un don personal. Punto. Gracias. Gracias, lo dejo aquí. Qué lindo, ¿no? Como los niños, ¿viste? Ahí no, tranquilo, ahí ya Natu. Mira, esa servilletita aquí la ponemos así. Natu, ¿fuiste a buscar algo? El trapo. ¿Y no hay por ahí? Ah, vale. Sí, lo podemos guardar, hijito. Gracias. Ah, mira. A ver, abrilo un poquitito. No sé si no le haya entrado ahí. A ver, dame el papel. Uy, ¿sabe cómo va a funcionar ahora? Re nervioso va a estar. Gracias, Nato. Ay, gracias, Señor. 8. Entiendo que, Sí. que un profeta entiende lo que Dios le dice, pero no es más porque él se lo puede decir lo que Dios le ha dicho, pero a lo mejor no tiene esa capacidad de enseñar como lo entendió otro. Posiblemente, mira, me viene a la mente Samuel, cuando le habla a Saúl. Y entonces le dice, espera que tengo que ir a ofrecer el sacrificio. Y Saúl está ahí ansioso que no viene. Uy, no viene. Y entonces, claro, Saúl ofrece el sacrificio. Y viene Samuel y le dice, hombre, venga ya, Jonín, con vos. Y dice, ahora el Señor, claro, distinto hubiese sido, esperá a que venga a ofrecer el sacrificio, porque si vos ofreces el sacrificio el Señor se va a ofender, no tenés que ofrecer el sacrificio porque no sos sacerdote. Entonces le hubiese explicado de tal manera que lo dice, upa, espera,
algo que no tengo que hacer, ¿no? Entonces como que queda ahí esa cosa, ¿no? ¿Sí? Como que, No se espera, explica tan bien. ¿sí? Posiblemente, pero tiene sentido de que el profeta haga ese ejercicio. Luego que el maestro, hemos comentado, ¿no? De que tiene esa cualidad, esa capacidad, le es fácil, Sí. no hace ningún esfuerzo, simplemente dice 4 cosas. Entiendo todo. ¿Viste? Jolín, espera, wow, ¿no? Porque logró entenderlo, percibirlo. Lo mismo el evangelista, ¿no? Entonces el evangelista tiene la capacidad de tener palabras que hace que otro pueda ver el mensaje, la buena nueva, ¿no? Y si un maestro fuese evangelista, lo mismo dormiría la gente, ¿no? Porque fíjense que si usted agarra en el arameo y empieza a traducir, porque aquí el griego, aunque en el griego hay una especificación, porque se disgrega la palabra, es tanto extraño, claro. No lo entendería. Entonces el que necesita reconocer a Yeshua diría, wow, hoy sé un poco más, como me dijo uno.